Vamos a arrancar con el texto entonces de Scolari. Como dijeron ustedes, es un texto bastante sencillo. Bueno, Scolari es argentino, Pompeo Fabra está trabajando ahora en la universidad, en España, está abordando todos temas vinculados a la hipertextualidad y obviamente a la hipertextualidad, ¿no? ¿Dice lo mismo, hipertextualidad y hipertextualidad? Sí. La textualidad y la hipertextualidad. Así que bueno, él hace 2 años estuvo acá, en Olavarría, es un referente internacional, Carlos Scolari, y nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo, de escucharlo. Bueno, después van a tener un video por ahí, estoy corriendo bastante por esto para que no nos guste, un video para que puedan analizar lo que de Carlos Scolari. La intermediación. Primero, Se te escucha mal, Sergio. ¿se escucha muy mal? Sí, como que se entrecorta. Pará. Entonces, Otra vez la dejamos a la pobre hija sin Netflix. mi hija está empezando a odiar a todos, porque le hago cortar todo lo que tiene, se lo hago cortar. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Ahí sí. Sí. Agustina está preguntando, documento del grupo 2, yo lo subí martes pasado y ahora no aparece en la carpeta de Drive. Nunca llegó. Yo le estuve escribiendo a un par, puede ser que Agustín le haya escrito, y ahora me reviso en la carpeta, a ver qué pasa. Bueno, entonces, hipermediación, título del libro de Scolari. La idea lo que va a analizar es justamente la hipermediación. ¿Sí? Al final de todo el capítulo, ¿no se escucha? Se sigue escuchando cortado. A ver. Ahí. ¿Se escucha un poco mejor? Sí. Bueno, me fui de Sí, la se escucha cámara, mejor. saqué la cámara para que no haya tanta transferencia de datos, dejé solo compartir pantalla. ¿Sí? Cualquier cosa ustedes me van diciendo si se escucha mal. Mi cara no es importante en este caso. Lo importante es la diapositiva. Entonces, decíamos que él en el segundo capítulo empieza a hacer un análisis de la hipermediación. Y va a ser todo un recorrido. ¿Se escucha esto o no? Sí, es que cuando empezás a explicar se empieza a entrecortar. No sé si a vos, Maxi, te pasa lo mismo. Bueno, sigo. Cualquier cosa que no se entienda, ustedes me dicen. ¿Sí? Entonces les decía que empieza a hacer todo un recorrido en este capítulo de la opción teórica discursiva de la hipermediación. Los términos que él empieza a analizar son muchos. En principio, él habla de comunicación digital interactiva. Parte de ahí. Dice, bueno, ¿qué es la comunicación digital interactiva y cómo está inscrita en el discurso teórico académico? Por un lado, él dice, bueno, este discurso académico tiene 4 vectores de trabajo. Por un lado, el comercial, el periodístico, el académico y los discursos contraculturales. En el comercial, él, bueno, habla de una visión centrada en el objeto tecnológico, en la agenda, en el trabajo y en los contenidos. Evidentemente, esta visión atiende a cuestiones más de intercambio simbólico entre los dispositivos tecnológicos y el intercambio cultural, ¿cierto? Simbólico. Por otro lado, se encuentran los discursos periodísticos. Ahí hay como dos visiones bien contrapuestas. Por un lado,
Lo utópico y por otro lado lo distópico, es decir, aquello que hace que la comunicación digital interactiva sea una posibilidad de mejorar los procesos comunicacionales periodísticos, y por otro lado, que la comunicación digital interactiva de alguna forma atente en contra de los procesos comunicacionales periodísticos. ¿Sí? Vamos a tener periodistas que dicen, bueno, todo lo producido y todo lo generado a través de la comunicación digital interactiva ayuda a que nosotros podamos tener mayor impacto en el ámbito social. Sergio, ¿por qué no probás de reiniciar el audio? A ver si, porque se entrecorta todo y se entiende muy poco. Ahí. Ahí te escuchamos, vamos a ver cuando arranque. Bueno, ahí no me escucha. Ahí te escucha bien, ahí te escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, empiezo. A ver, computadora. Entonces, les decía que van a tener una visión de los periodistas que tienen un corte bien utópico y un corte bien distópico. ¿Hasta ahí se escuchó esa cuestión? Después, el discurso académico, que él lo divide por un lado la cuestión más ingenieril, más de los ingenieros y más los humanísticos, ¿no? Los ingenieros con una visión más de lo utilitario, de cómo se desarrollan y utilizan los dispositivos tecnológicos vinculados a la comunicación digital interactiva, que tienen un corte bien utópico, es decir, estas tecnologías van a ser como la panacea de los procesos comunicacionales. Y por otro lado, los humanísticos, que tienen un corte mucho más interesante, porque por un lado hablan de cuestiones bien apocalípticas, por otro lado de cuestiones bien utópicas, son más bien críticos de un lado o del otro, son más abocados a una cuestión más de amantes de la tecnología y detractores de la tecnología, ¿no? Los discursos contraculturales, nosotros ya estuvimos hablando un poco de esto cuando hablamos de los precursores del open source, donde dijimos que eran movimientos contraculturales que inclusive estuvieron presentes en la fundación y desarrollo de los orígenes de Internet, ¿sí? Entonces él empieza a trabajar con estas 4 categorías y las va a ir rotando cuando empiece a desarrollar cada uno de los términos que él empieza a decantar en todo su desarrollo teórico hasta llegar a la hipermediación. ¿Lo va escuchando desde ahí? Sí. Bueno, otra de las cosas son the new things o los nuevos medios. Él dice, ¿estos nuevos medios existen? ¿Está bien hablar de nuevos medios? Cuando él se propone discutir si está bien hablar de nuevos medios, empieza a tomar varios autores. Yo acá tomé algunos de estos autores, ¿no? Por un lado, David Marshall, que dice, bueno, en realidad no existen los nuevos medios, no está bien hablar de nuevos medios. ¿Por qué? Porque en la trama cultural, académica y en la trama de poder, estos nuevos medios se empiezan a perder. Aparecen en un momento de ese devenir histórico, pero al poco tiempo estos nuevos medios empiezan a ser viejos medios, ¿sí? Habla también de la cuestión de la contaminación de los medios. Dice, no hay un nuevo medio, sino una prolongación de medios. Ahora, después vamos a ver que hay otros autores que trabajan esto de la contaminación. Él habla de la transmedialidad, donde un medio toma características de otro. Entonces, no hay nuevos ni viejos medios, sino hay medios. Por otro lado, Pierre Levy sí habla de que estos nuevos medios ejercen una influencia notable y generan, ¿sí?, a través de la sumatoria de la oralidad y la textualidad, algo que es mucho más importante que un lenguaje, sino que es
un superlenguaje que se expresa a través de lo que es la cosmopedia. ¿Sí? Esta cosmopedia que tiene que ver su génesis en la World Wide Web, es decir, existe dentro de la World Wide Web un carácter multimedial, dialogístico y colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que estas características que tiene la World Wide Web, donde uno puede generar, pero también consumir nuevos productos, nuevos lenguajes inclusive, porque es una usina de lenguajes, de una multiplicidad de lenguajes, genera esto que Pierre Levy denomina superlenguaje. ¿Sí? Por otro lado, él toma también la visión de Manovich, de Lev Manovich. Lev Manovich, que es ruso, bueno, él se reside en Estados Unidos, en Nueva York, pero hace un trabajo muy, muy interesante porque él apunta al software, apunta a la tecnología digital. Entonces, dice que estos nuevos medios no son nada más que medios digitales, ¿sí? Donde hay ciertas características que lo van a definir al medio, al nuevo medio. Ahora vamos a ver cuáles son esas características. Pero él dice, la característica fundamental de los nuevos medios es el software, que es lo que a nosotros nos va a permitir un control y una acción sobre el medio. Los medios, dice él, son programables a través del software. Obviamente que para hacer toda esa bajada y llegar a la hipermediación, lo que va a hacer Scolari es ir sumando categorías y términos. Entonces dice, bueno, estos nuevos medios, ¿dónde se van a anclar? Se van a anclar en algún lugar. Y él habla del ciberespacio. Ese lugar donde están anclados estos nuevos medios es el ciberespacio. Y se vuelca a la definición de ciberespacio de la Real Academia Española, en donde la definición, bueno, habla de que este ciberespacio es un lugar artificial generado a partir de los medios informáticos. ¿Sí? Es algo artificial, algo que no es tangible, que está en el orden de lo abstracto. En ese espacio, en ese ciberespacio, aparecen nuevas estrategias, ¿sí? Nuevas estrategias y nuevas acciones. Entonces ahí él, en función de la categoría de ciberespacio, empieza a hablar de el e-comercio o los cibermedios, donde se están instalados en el ciberespacio. Ahí toma a Orejuela, ¿sí? A José Luis Orejuela, que es también doctor en comunicación pública española, es un científico que viene trabajando hace mucho tiempo sobre cuestiones de comunicación digital, y él dice, bueno, que aparecen estos términos. Es más, él define el e-comercio como estrategias, ¿sí? De intercambio simbólico, que es básicamente, sí, la construcción simbólica es lo que puede englobar el bit. ¿Sí? El bit no trabaja cuestiones materiales, sino cuestiones simbólicas. Y ahora vamos a decantar en lo que él denomina estructura binaria, ¿no? También habla de cibermedios. Los medios que trabajan en el ciberespacio, pero con características muy particulares, con técnicas muy particulares, como la multimedialidad, la hipertextualidad, la interactividad, que son características propias de estos nuevos medios que se desarrollan dentro del ciberespacio. ¿Y todo eso qué es lo que va a conformar? Dice Carlos Scolari. Una cultura particular, una cibercultura. La cibercultura que tiene su génesis, el término de cibercultura tiene su génesis en la novela de William Gibson, ¿sí? Neuromancer, que es del 84. Entonces tiene un fundamento teórico, conceptual, para empezar a desarrollar la estructura virtual en donde se establece la hipertextualidad o la hipermediación. Estos nuevos medios, ¿sí? Tienen rasgos muy particulares. Estos rasgos muy particulares, en principio él toma 4 autores,
Lev Manovich, ¿sí? En el sector izquierdo superior de su pantalla. Como les dije, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, de Lev Manovich, le había dicho que era ruso, que se nacionalizó norteamericano, que bueno, trabaja fundamentalmente sobre cuestiones del software, en su último libro es El código toma el mando, habla sobre cuestiones muy particulares de estos nuevos objetos o de estas nuevas tecnologías vinculadas al ciberespacio. Y él dice que hay tres elementos que lo caracterizan. Por un lado, la representación digital, es decir, esta construcción digital. Ahora vamos a definir bien qué es lo digital, pero en principio entiendan que los nuevos medios para Manovich es todo lo digital. Después la modularidad. Acá atiende a la cuestión de la construcción del objeto a partir de módulos, de gadgets. Es decir, los objetos siempre están, estos nuevos objetos, estos nuevos medios, siempre están en una condición de beta, donde se le puede agregar diferentes módulos y deconstruir o construir un nuevo medio. Y por otro lado, la cuestión de la automatización como parte fundamental del rasgo de los nuevos medios. David Kerkhoven, que es el que está al lado de Manovich, él es belga, ¿sí? Y lo vamos a encontrar muy relacionado con todo lo que es las teorías de McLuhan, porque es interesante ver y pensar que ¿se fue? ¿Me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Profe, creo que escuchamos bien. Sí. Les decía que está muy relacionado con todas las cuestiones teóricas McLuhanas, ¿sí? Él lleva adelante el proyecto McLuhan de tecnologías en Canadá. Y él dice que estos nuevos medios están caracterizados por la hipertextualidad, la interactividad y la virtualidad, que ya vamos a definir estos conceptos, ¿sí? Pero el hipertexto nosotros ya lo veníamos trabajando, estuvimos hablando la clase pasada de Vanna Babush, de Ted Nelson, inclusive de Tim Berners-Lee, y que lo definimos de alguna forma, ¿sí? La interactividad tiene que ver con la cuestión de una respuesta automatizada del sistema que tiene que ver con un criterio de lo conversacional. Cuando la interactividad es efectiva, es cuando hay un mínimo delay entre la pregunta y la respuesta. Es decir, una conversación es interactiva, tiene un feedback cuando yo pregunto hola y alguien me contesta con un mínimo delay. Cuando hay mucho tiempo entre la pregunta y la respuesta, la interactividad se torna sucia, digamos. La virtualidad tiene que ver con el ciberespacio, con este contexto abstracto armado con plastilina de bits, es decir, armado con estructuras no tangibles. Abajo de Lev Manovich tenemos a Bettini, ¿sí? Un semiólogo italiano que también está muy vinculado al análisis de las interfaces, cosa que trabaja mucho Carlos Scolari, y él dice que las características más importantes de estos nuevos medios están puntualizadas en el multilenguaje, digamos, lo multimedial, una estructura de lectura caótica, anárquica, vinculado a lo no lineal, y una navegación, es decir, un trayecto que lo eligen los propios usuarios. Lister, que es el último de los autores que toma Scolari para este análisis de los nuevos medios, habla de la interactividad y la virtualidad, ¿sí? Como rasgos fundamentales de los nuevos medios. Y debajo yo les saqué, les copié el cuadro que de alguna forma sintetiza todo esto, ¿no? Por un lado los viejos medios y por otro lado los nuevos medios. Entonces ahí tenemos contrapartida, ¿no? La cuestión analógica por un lado, lo digital por el otro, la comunicación one to many to many, la secuencialidad, la hipertextualidad,
la monomedialidad y la multimedialidad. Es decir, son como contrapuestos de los nuevos medios a los viejos medios. Y por último, la pasividad y la interactividad, que tiene que ver con la nueva construcción del destinatario, el usuario, que ya no es alguien que consume, sino que se autodenomina prosumidor, es decir, se genera a sí mismo la posibilidad de producir y de consumir. Todas estas cosas igual ya las estuvimos viendo en la clase pasada, por lo menos de rebote. Cuando Carlos Scolari empieza a hablar de digitalización, a mí me surgió la pregunta de que si ustedes saben lo que es lo digital y qué es lo analógico, porque en función de la contraposición entre lo digital y analógico, uno dice, bueno, es lo que usan las computadoras y lo otro es lo que, en realidad, son dos formas de representar la información, ¿sí? Una es una información de carácter infinita, que es la información analógica, y que se representa generalmente con, ustedes se deben acordar en el secundario cuando armaban los ejes de coordenadas X, Y, y que por ahí armaban una onda sinusoidal, una onda que bajaba, se iba debajo del eje X y volvía, y subía, y bajaba. Esa era la representación de la información analógica. Una información que va de cero a infinito. En cambio, la información digital es una información acotada, una información que puede estar vinculada al sí o al no, es decir, al 0 o al 1. Si ustedes ven en el margen derecho de la pantalla una imagen de la representación de información digital. ¿Por qué les aclaro esto? Porque cuando decimos que todo puede ser digitalizado, en realidad lo que estamos haciendo es un muestreo. Estamos obteniendo una porción mínima del mundo analógico y lo podemos representar con información acotada. Pero esa representación mínima tiene que ver con nuestra percepción del mundo. Hay muchísima información que uno no percibe y que no es necesaria representarlas en las estructuras digitales, porque nosotros no las estamos percibiendo. Por ejemplo, cuando digo que la información analógica es infinita, es porque cuando ustedes miran hacia afuera, hay información que sus ojos no ven, pero que están representados en el mundo analógico. Por ejemplo, qué sé yo, las ondas infrarrojas. Ustedes no las pueden observar, pero están ahí. Y cuando se hace una representación del mundo, lo que no podemos ver se saca. Y por eso, Marshall dice que lo digital es la reducción del todo. Cuando Marshall habla de que lo digital es la reducción de todo, en realidad está hablando de un muestreo de todo. Uno puede hacer un muestreo de todo. De hecho, yo puedo muestrar la información del infrarrojo. Puedo hacer un muestreo, pero no puedo tomar el infrarrojo más el térmico, más el visible, más el no visible, toda la información del espectro electromagnético que existe. Entonces, tengo que hacer un muestreo. Por otro lado, Lehmann-Oysch dice que a partir de la digitalización, como les decía, los medios comunicacionales pueden ser gestionados en función de la automatización. Es decir, pueden ser programables. En función de esto mismo, Negroponte, que seguramente lo vamos a seguir viendo, porque Negroponte es un referente muy importante en el momento en que él escribe Ser Digital, por la década del 80, donde, finales del 80, donde él habla de estas nuevas estructuras digitales. Y dice que lo digital trae aparejado una cultura muy particular, la cultura del remix, del resampleo. ¿Sí? Esta cultura que nosotros la venimos utilizando en forma continua. Esta cultura del resampleo, del remix, tiene que ver con la posibilidad que nosotros creamos y recreamos objetos que podemos cortar y podemos pegar. Todo el tiempo estamos trabajando sobre ese tipo de estructuras, ¿sí? Ese tipo de estructuras de resampleo y de remix están vinculadas al cortar y pegar. Con Tesla. Tesla es el que desarrolla a partir de estructuras de programabilidad el hecho de cortar y pegar, que ahora nosotros los utilizamos para generar textos en Word
de texto de Drive, por ejemplo. Otro de los conceptos que analiza Scolari tiene que ver con hipertexto. Y acá no nos vamos a detener mucho. Esta diapositiva es simplemente para recordarles que nosotros ya estuvimos viendo el recorrido, que en forma minuciosa lo hace Carlos Scolari en este capítulo, pero que no representa gran complejidad a la hora de leerlo, porque básicamente lo que va a mostrarles Carlos es todo el recorrido desde Vannevar Bush hasta Ted Nelson y de Ted Nelson a Tim Berners-Lee, donde están la producción del Memex, del Xanadu, donde nosotros sabemos que Vannevar Bush no convoca al concepto de hipertexto en la discusión académica, sino que él lo que muestra es una forma muy particular de cómo nosotros pensamos y de la recopilación de información a través de la asociación, cosa que se sigue haciendo a través de los buscadores, ¿sí? Y, por otro lado, Ted Nelson, con el desarrollo de Xanadu, y él sí pone en el tapete ya discursivo teórico el concepto de hipertexto. Eso ya lo habíamos visto. Las reticularidades, aparece como un concepto bastante difícil. Uno dice, uy, ¿de qué corno se trata esto de la reticularidad? Y cuando se empieza a leer este apartado dentro del capítulo, uno se empieza a dar cuenta que la reticularidad no es más que la representación de Internet y la evolución de Internet. Donde Scolari hace una mención no tan minuciosa, porque también tenemos esta reticularidad, esta evolución de Internet en Castell, ¿sí? Ustedes ya lo vieron, el surgimiento de ARPANET en el 69 hasta la Internet de hoy, ¿no? En este pequeño dibujito yo les mostraba hasta el 2004, donde empezamos a hablar de la web 2.0, ¿no? La reticularidad entonces se refiere fundamentalmente a la estructura tecnológica que representa la World Wide Web hoy, ¿no? Y que en sus orígenes estuvo representada por la Internet. Interactividad. Acá también es interesante ver cómo Scolari empieza a trabajar con este concepto de interactividad y retoma esta idea que veníamos diciendo nosotros, ¿no? Esto de qué es la interactividad, es la respuesta programada de un sistema, dice él. Entonces uno ahí cuando empieza a trabajar sobre el concepto se da cuenta que la libertad es una libertad simulada. Esta libertad que nos presenta Internet, donde nosotros podemos hacer, decir y movernos hacia donde querramos, en realidad es una respuesta programada por el sistema. Entonces, ahí ya también nos empieza a hablar de cuestiones vinculadas a la ética de Internet y a donde se producen estas interacciones con el sistema. Dentro de una interfaz, él dice, la acción es la interacción, pero el lugar donde se produce esta interacción es en la interfaz. La interfaz es lo que media y lo que hace legible el contexto mismo de la programación. Entiéndase esto como, yo estoy mirando la pantalla y quiero comunicarme con ustedes. Entonces tengo diferentes iconos que hacen mucho más natural la comunicación de lo programable con mi sistema cognitivo, porque yo no puedo establecer un vínculo con el sistema porque desconozco la programación. Entonces necesito tener una interfaz. La interfaz es eso que hace visible, ¿sí?, el proceso comunicacional, pero hace invisible lo que está detrás, la programabilidad. Y establece, como lo dice Leader, esto de la simbiosis entre el hombre y la computadora, allá en la década de 60, ¿no? Donde él empieza a hablar y empieza a discutir que debe de existir un medio en el cual lo ilegible se vuelva legible, lo innatural se vuelva natural. Y ahí aparece el concepto de user-friendly, esto de un usuario natural, un uso natural de las tecnologías.
nosotros ya habíamos hablado de Engelbart cuando empezamos a trabajar sobre el concepto de la World Wide Web. Y dijimos que el desarrollo de la World Wide Web tiene que ver con dispositivos también, ¿no? Como el mouse. Esto hace que sea un uso amigable de la tecnología, ¿no? Un uso amigable de la tecnología a través de una interfaz. La interfaz no es solamente la interfaz gráfica, sino que también es la interfaz del hardware. En este caso, un mouse que me permite a mí una proyección de mi cuerpo en la interfaz y poder comunicarme con ella. Y por eso, dice Scolari, que a través de esta interacción hay una reacción transformativa, es decir, el usuario transforma el medio, pero el medio se transforma a sí mismo también. Donde también él juega con esas máximas de McLuhan, en donde el medio es el lenguaje, acá en la interactividad, el usuario es el mensaje. Y de esa forma el usuario se vuelve el actor fundamental en el proceso comunicacional mediado por interfaces interactivas, ¿no? Después trabaja el concepto de multimedialidad, convergencia y remediación, ¿sí? Lo multimedio, nosotros sabemos que se refiere a la multiplicidad de medios, y cuando hablamos de muchos medios diferentes hablamos de muchos lenguajes. Warhol es un artista plástico que en la década del 80 puso una cantidad de pantallas donde hacía una exposición, y a partir de ahí el usuario se transformaba no solamente en un espectador, sino en parte de la composición, y podía componer esa pieza artística, ¿no? A partir de ahí empieza a hablarse de lo que es multimedial, de esa cantidad de medios que además transmiten una cantidad muy importante de lenguaje, ¿sí? Salaverry habla de la convergencia multimedia, es decir, cuando existe una estructura como la World Wide Web, donde se establece una convergencia de medios, él dice, bueno, tenemos que diferenciar que dentro de la convergencia multimedial tenemos la perspectiva empresarial, la tecnológica, la profesional y la comunicacional. La empresarial, como dijimos en un principio, está más apuntada a ese intercambio de contenido cultural, no tangible. Por otro lado, la tecnológica, que apunta al desarrollo de dispositivos que permitan una comunicación, una interacción, pero también la posibilidad de una lectura y una escritura en múltiples medios. Lo profesional, desde la perspectiva del periodista, por ejemplo, esta perspectiva que puede ser caótica o bien utópica, y lo comunicacional en función de cómo transmitir y cómo llegar a los diferentes usuarios. Finalmente, ya casi terminando, lo que dice Scolari es los medios mueren, los medios desaparecen. Y él dice, no, vamos a hablar del concepto de Voltaire y Grusin, dice él, de remediación. ¿Qué es la remediación? Es como un contagio que se establece entre los diferentes medios, y ahí tenemos también la convergencia. Es decir, los medios convergen entre sí, además dentro de un mismo y único medio como puede ser Internet. Entonces hay un contagio. Él dice, realmente la televisión no se pierde, sino que se mezcla con la computadora, por ejemplo, y aparecen los Smart TV, el teléfono es un híbrido y un emergente entre el teléfono el tubo de teléfono de Graham Bell y la computadora y la cámara fotográfica y la grabadora. Es decir, hay como una contaminación. Pero por otro lado, él dice, esta contaminación o este concepto de remediación, de contaminación, no es tan original. Porque esto tiene que ver con la idea de McLuhan, cuando él decía que el contenido de otro medio siempre es de otro medio. Es decir, esta remediación, este contagio. Lo que sí es interesante, me parece, en términos de análisis teórico, es la perspectiva de Voltaire y Grusin en función de la transparencia y la opacidad, ¿no? Esto que los medios pueden hacer que se opaque un mismo medio contaminado, o que
el medio sea tan transparente que solamente deje visible el mensaje. Entonces, me parece que por ahí uno debería indagar un poquito más sobre estos conceptos de remediación. Al final, Carlos termina diciendo, bueno, pero esto es tautológico, es decir, cuando uno llega hasta ahí y dice, ¿pero qué me está diciendo, escolar? ¿Me está diciendo que no lo use? Y te estoy diciendo, y mi interpretación es que este concepto ya estuvo dicho, ¿sí? Porque vamos siempre al inicio. Dice, no deberíamos de inventar nuevos términos, sino utilizar los que ya están. Como por ejemplo, de la intertextualidad de Bastian, que hacía 22 años ya estaba predicho, y bueno, y que de alguna forma fue reutilizado con esto de remediación. Hipermedia. Y ahí ya terminamos. En realidad, la hipermedia es todo lo que dijimos y más, ¿sí? Es la confluencia de todo, de lo digital, de lo interactivo, de las estructuras reticulares, en la conformación de un nuevo elemento de análisis. Y él dice, bueno, la hipermedia tiene que ver con la mediación, ya lo había dicho Barbero, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es lo diferente? Entonces, me parece que ahí es como un resumen para decir, bueno, chicos, dijo un montón de cosas, este es el resumen. ¿Qué es lo que estudia la mediación y qué es lo que estudia la hipermediación? ¿Qué es lo que nosotros como comunicadores cuando hablamos de hipermediaciones deberíamos de observar? En principio los soportes son diferentes. La mediación apunta a soportes analógicos y la hipermediación a soportes digitales, porque dijimos que la hipertextualidad, la interacción, la multimedialidad están vinculados a la World Wide Web. Entonces es un medio digital. Las estructuras textuales y comunicacionales, por un lado, en la mediación son lineales y por otro lado en la hipermediación requieren de navegación, requieren de un usuario que es decir, es autónomo, no está dirigido. Entonces hablamos de hipertextualidad, donde tenemos lecturas anárquicas. El consumidor en la mediación es activo, ¿sí? Y en la hipermediación es colaborador, es decir, hay una transformación del destinatario en prosumidor, ¿sí? También hablamos de los modelos de comunicación, el que va de uno a mucho y de muchos a muchos, ¿sí? Bueno, y así uno puede ir mirando en todo este cuadro cuáles son las diferencias entre la mediación y la hipermediación y entender mucho más cada uno de los conceptos que Carlos desarrolla en todo este capítulo. Bueno, ese es un poco, en resumen, el capítulo de Scolari. Si tienen dudas, espero que me hayan visto. ¿Me escucharon? Estamos todos despertándonos ahora. No. Bueno. Ustedes me dirán. Traté de ser lo más rápido y comprimir toda la información posible para no hacerlo tan largo, porque tenemos un trabajo práctico que nos va a llevar tiempo también. Nicolás, ¿ibas a decir algo que activaste el micrófono? No. No hay ningún tipo de duda entonces. Cualquiera hoy me podría decir cuál es la diferencia entre lo que es un hipertexto, lo que es una conformación multimedial, lo que es una mediación, una hipermediación. Digo, porque eso es lo que van ahora a tener que mirar un poquito en práctico. No hay preguntas, pero hay un saludo de feliz cumpleaños para Nico. No sé qué Nico será el que cumpleaños. Y Salverti. Y Salverti. ¿Vos, Nico Gastado, no? Ya sabemos. Yo no. No.
Bueno, feliz cumpleaños, Nicolás. Que lo cumpla Feliz cumple. Capaz que se Podríamos apagar activan. todos los micrófonos y cantarle un feliz cumpleaños. Claro. Ni para cantar el feliz cumpleaños está los micrófonos. Ah, no es. ¿Qué otro Nicolás tenemos? A ver. O capaz que fue una jodita nomás. Ah. Como cuando salí a comer y decís que es el cumpleaños de alguien para que te paguen algo. Claro, acá no podemos hacer nada. No, Acá no nos podemos invitar con nada. no, posible. Bueno, chicos, si no hay preguntas, saltamos al práctico. Porque en el práctico seguramente van a salir de dudas. Yo sí tengo una pregunta. Dale, Manuel. Bueno, A ver. pero ya pasó, porque ya No terminé de hoy pregunté. entender. Así que ahora ya pasó. No terminé de entender en base a la lectura, y bueno, también los mismos elementos que yo había rescatado de la lectura son los que un poco vos enumeraste después en la explicación, ahora al final, respecto a la hipermedia, pero si tuviera que hacer una síntesis en un concepto concreto de qué es la hipermedia, no lo podría hacer. No sé si me pueden orientar un poco. ¿Viste que yo enumeré un montón de términos? Te dije desde lo digital, lo hipertextual, lo multimedial, la reticularidad, Sí. ¿sí? Algunos de los tantos que menciona escolar. Convergencia. Convergencia. Sí, bueno, todo eso junto y aún más es la hipermediación. Bien. ¿Por qué te digo aún más? Porque a eso le tenés que sumar todo lo que viene aparejado con cada uno de los conceptos, con las cuestiones empresariales, con las cuestiones académicas, con los discursos emergentes contraculturales, la acción del usuario, la crítica del usuario, el mismo medio. Bien. ¿Sí? Se entiende que cuando él habla de, o quiere definir la hipermedia, lo hace para decir, bueno, ¿y qué estudiamos? ¿Cuál es nuestro objeto de análisis? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde apuntamos? Entonces él dice, bueno, vos apuntar hacia varias cosas, porque no necesariamente tenés que apuntar a todo. Vos cuando haces un trabajo y un análisis hipermedial podés apuntar a cómo el usuario recepciona la información multimedia. O la acción interactiva del usuario en una interfaz gráfica. ¿Se entienden? Lo que pasa es que debemos necesitar todos esos conceptos todos los conceptos que él desarrolla para encuadrar ese análisis. Algo para aportar, no sé si Emanuel ayuda y Sergio. Pensemos, yo no sé si ustedes ya han cursado teorías, quizás no, pero digo, piensen que estamos leyendo un comunicador y que también está preocupado para decir esa pregunta inicial que tiene en el texto, ¿cómo definir esta nueva comunicación? Es una preocupación que la manifiesta al inicio del capítulo y donde decís, bueno, no podemos, como decía Sergio, no podemos hablar de nuevos medios. La televisión no es un nuevo medio, e incluso si ya empezamos a analizar todo lo que pasa en relación a Internet, tampoco podemos. Entonces, en esa búsqueda, en esa definición de ese objeto, aparece que él hace todo este recorrido por todos esos conceptos que, como dice Sergio, de alguna manera van a confluir en el concepto de hipertexto, de hipermedia. En sí dice que confluyen las dos cosas, el hipertexto y los medios. O sea, entonces digo, piénsenlo desde ese lugar. Cuando piensan la definición, tienen que entender por qué hace ese recorrido este autor, digamos, y que está pensando en eso, en cómo definimos estas nuevas comunicaciones, en este nuevo contexto, estas situaciones que se dan en torno a las relaciones que también establecen los sujetos con estos medios. Me parece que esa es como una guía para poder también entender el concepto. No sé, Sergio, ¿qué
Y Maxi, ¿qué Y piensa? yo me quedé con lo que decían al principio, que es fácil el texto de Scolari. Yo no sé si es tan fácil el texto de Scolari. Lo que pasa es que uno si lo lee fragmentado es fácil, porque vos decís, bueno, a ver, ¿qué es digitalización? Ah, es esto, listo. Es esto, Ahora, tal cual. cuando vos lo lees como un todo, te das cuenta que no es tan fácil, porque en realidad vos tenés que entender cada uno de los apartados que él hace para llegar a comprender esto que preguntaba Emanuel, ¿era? De Sí, qué es, Emanuel. ¿sí? El hipermedio. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo intermediario? Porque si no, no se entiende. Entonces, es fácil cuando vos dividís este capítulo y analizás parte por parte. Pero al final, cuando vos decís, bueno, ¿pero de qué me está hablando? Me está hablando de la evolución de Internet, me está hablando de lo que es un bit, lo que es un byte, de qué es la interacción, y lo tomo por separado. Y ahí sí es fácil. Ahora, cuando vos lo tenés que juntar y analizarlo como un todo, es realmente complejo, porque es la teoría. Es la teoría donde se basa el análisis de los nuevos procesos comunicacionales que emergen de todos estos conceptos. ¿Sí? El nuevo contexto comunicacional, gente, surge de la confluencia, la convergencia, si se quiere, de todos estos conceptos y más, porque lo que hace Scolari también es un análisis muy particular. Hay mucho más para analizar. Súmenle a esto la visión de Brea, súmenle a esto la visión de, eh, ¿cómo se llama el otro que vimos? Puch, Brea. Buch, de Castel. Digo, ahí es donde emerge la complejidad de la teoría. Uh-huh. Y se va a poner de manifiesto ahora cuando tengan que hacer el práctico. Digo, porque ahí van a tener que tener en claro estas cuestiones conceptuales. Porque si no, no van a saber cómo analizarlo. Claro, a mí lo que me pasa es que con esto de que se dice, bueno, que abarca o que en el concepto de hipermedia confluyen todos estos elementos y más, lo que me deja pensando es, bueno, ¿y qué más? Digamos, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Uno puede quizás poner un límite, digamos, o cerrar la puerta hasta cierto concepto, o simplemente en eso consiste la hipermedia, que está ya todo esto que describe y hay que esperar a qué más se puede ir sumando, digamos. Como que uno no puede No, ¿qué más puede ir limitación. sumándose? No solamente qué más se puede ir sumando, sino qué más está emergiendo, porque estamos en medio de la emergencia de un nuevo paradigma. Es decir, están surgiendo cosas, estamos en proceso de una nueva estructura comunicacional. Por ejemplo, el qué más podría ser las inteligencias artificiales. El qué más podría ser, en términos de Manovich, ¿no? ¿Cómo se configura la estructura comunicacional a partir del buscador de Google? ¿Por qué Google está encubriendo detrás de su buscador una inteligencia artificial que de alguna forma tamiza lo que esta empresa quiere que vos conozcas? Sería un núcleo de análisis de lo hipermedial. ¿Sí? Entonces, te das cuenta que acá Scolari no trabaja con las AI, pero sí están presentes en el análisis. Uno no puede desconocer las inteligencias artificiales en el proceso comunicacional emergente. Es imposible desconocerlo. Es imposible desconocer el análisis de la posición de los grandes, del gran poder hegemónico que representan las multinacionales de información. Uh-huh. Igual también tranquilos, porque, digamos, hay muchas cosas que también se van a ir entendiendo a futuro, digamos, cuando ya entremos en el tema de ecología de medios, porque también hay conceptos que se van a poder comprender en la próxima unidad. Así que también tranqui con eso, que
porque él acá está hablando de algo que todavía no vimos. O por ejemplo, en las nuevas estructuras narrativas. Si uno quiere analizar, y esto es lo que nosotros veníamos a proponer con este trabajo práctico, final, integrador, una estructura transmediática, ¿sí? Es una emergente también, ¿sí? Que tiene en cuenta todos estos conceptos e inclusive más. ¿Sí? Hay propuestas, hay un texto que yo les propongo como lectura, que en realidad es un ensayo de transmedia de ficción, donde hay una estructura narrativa que se redimensiona y se reinventa cada vez que se lee. Y ustedes dirán, no, no puede ser. Sí, cada vez que vos empezás a construir el texto narrativo, tiene un mismo principio, pero ni siquiera tiene un núcleo ni un desenlace igual. Entonces, bueno, ese es el I más. Reconfundí más, bueno, no importa. No, está bien, ya algo me orienté con lo que dijeron. Gracias. Sí, ya lo entendí un poco más. Bueno. Ahí vuelve a entrar. Ah, Rocío. Se me había cortado en internet. Yo ya ahí habilité la clase, Maxi. Como decía Sergio, fíjense que tienen, ¿cómo es? Un video donde habla Scolari, también explica un poco esto, las interfaces. ¿Se escucha? ¿O yo... Sí, Nico, se escucha. Yo por lo menos te escucho. Hoy están callados. Sí. Bueno, también, si alguno se quedó con el tema de lo que estuvimos charlando en la clase pasada sobre el libro de Francisco Alvarelo, el jueves vamos a tener una conferencia con Francisco, así que si alguno quiere participar, después nos avisan y le mandamos el enlace para que puedan escuchar. Y también, porque también está bastante vinculado el planteo que hace Francisco, se centra bastante en la lectura transmedia, en muchos de estos conceptos que hoy estuvo desarrollando Sergio. Así que bueno, si alguno quiere escuchar, están invitados. Sí, fíjense que, como dice Maxi también, que lo que se habló hoy, casi hay un montón de cosas que hemos visto en los textos de la unidad 1, entonces también no vayamos perdiendo de vista esto, porque de alguna manera todos los textos están hipervinculados, así que va a ser una característica de la materia. ¿Querés, Maxi, que vayamos al práctico? ¿Vale? ¿Pudieron ingresar al aula? ¿O pueden ingresar porque ahí tienen, ahora se lo pasamos igual también, ahí les paso en el chat. Lo que, chicos, no deberíamos de olvidarnos es de comunicarle a los estudiantes que la semana que viene vamos a tener un repaso general de las dos unidades, para que hagan una lectura un poco más profunda de cada uno de los textos. Les vamos a proponer también una actividad para después hacer un parcial online. Sí, en 2 semanas. En 2 semanas va a ser el parcial, como dice Sergio. Va a ser con alguna de las herramientas que tenemos disponibles en la plataforma, por lo cual la semana que viene vamos a hacer un repaso de textos y un testeo de la herramienta para que no haya ninguna dificultad el día del examen parcial.
Ahí Y se antes quedan no más hablaba, callados. Ahí no habla ni feo más. ahora no habla nadie más. Estaban callados, se quedan más callados. El que se fue volvió enloquecido para ver si es real. Sí es real. Dentro de 2 semanas tienen parcial. ¿Qué dice? El No sistema que se podés. empieza a implementar. Del sistema que vamos a implementar para la Gracias. evaluación, preguntar, Rodrigo. Vamos, la plataforma tiene diferentes tipos de herramientas. Nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama cuestionario, que permite trabajar con distintos tipos de preguntas. Algunas preguntas cerradas, algunas preguntas de desarrollo. Y lo que ustedes tienen, lo que le vamos a plantear va a ser eso, una evaluación con una serie de preguntas. Nosotros lo que vamos a pedirles, la evaluación ustedes van a tener un tiempo máximo de 2 horas para realizarla, y van a tener un rango de 4 horas, es decir, todavía no decimos, pero por ejemplo, entre las 2 y las 6 de la tarde van a tener tiempo para hacerlo. Pero sepan que tienen el tiempo máximo de 2 horas. Ustedes pueden empezarlo en cualquier momento de ese tiempo, pero no van a tener más de 2 horas para responderla. Es una herramienta sencilla, donde la herramienta les va a dar a ustedes una retroalimentación cuando son preguntas cerradas. Nosotros vamos a cargar para que ustedes puedan ir teniendo una orientación de cómo van respondiendo todo lo que sean preguntas cerradas. La misma herramienta les va a ir diciendo si respondieron bien o no, y el resto de las preguntas que sean más de desarrollo de texto, son las que nosotros vamos a corregir después y vamos a mandarles la nota definitiva. Pero eso no se hagan problemas, es una cuestión una herramienta muy sencilla. Fíjense de que la dirección de Paddle, tienen que entrar directamente ahí, no pongan la dirección en Google, porque en el buscador todavía no está cargada la dirección nueva y no les va a dar como resultado. Pónganla directamente en el navegador o hagan clic, no sé si les permite abrir el enlace acá, no. Copien el enlace y peguenlo en el navegador. Sí, el error que tenía la anterior era que tenía un punto y por eso no permitía abrirla. Y Sofía, no es para tener miedo, no. No. A ver, la semana que viene vamos a hacer un repaso, y ustedes saben que todos los días pueden consultarnos a nosotros sobre cualquier duda que tengan, así que quédense tranquilos que va a ser más una formalidad. Igual el año que viene la pueden recursar, también no hay problema. Sí. Disculpen, ¿qué es lo que hay que hacer en el pádel? Porque como se me cerró porque se apagó el internet, no tenía ni idea qué hay que hacer en el pádel. No, ahora no explicamos todavía. Ah, genial. Es que entré un par de palabras y llegó que... Tomás, ¿qué te pasó que no pudiste entrar sin menos... ¿Qué te tira? ¿Qué te arroja? Copiaste y pegaste la dirección. La segunda vez que la volví a compartir, no la primera, porque la primera tenía un punto de más. A ver, che. Está funcionando porque yo ahí la testé a ver si se abría. Sí, ¿Han usado Padlet alguna vez? Sí, ya he usado. Bien, perfecto. Bien. Bueno, Maxi, sí, te dejo a vos. Si alguno de ustedes no puede entrar, no se hagan problema, porque como venimos trabajando las semanas anteriores, vamos a hacer un trabajo grupal acá en la plataforma. Entonces van a poder ponerse de acuerdo y no necesariamente todos los del grupo van a tener que subir. Si alguno del grupo no puede subir algún material, lo puede hacer otro del grupo, no importa. Sí, o puede aportarse acá entre ustedes y hay alguien que lo vaya subiendo, pueden ir comentando y... Padlet, para los que dicen que no usaron nunca, es una herramienta es como una pizarra colaborativa. Una pizarra en la cual todos podemos escribir, participar. En Padlet se puede compartir texto, imágenes, video, audios, cualquier tipo de recurso,
ahí Nico va a mostrar la pantalla. Simplemente para poder agregar algún tipo de recurso, ustedes tienen que hacer clic, justo ahí Nico ya lo hizo, en un más que les aparece acá abajo. O Y en la pantalla. O en cualquier lugar de la doble. pantalla. Ahí van a poner el recurso y la idea es que, pensando en el gráfico de Escolari, que está en el texto que ustedes tuvieron que leer, puedan sugerir qué cosas ustedes podrían llegar a vincular con cada uno de estos cuadrantes de lo que estaba dividido la imagen en el cuadro de Escolari. ¿Se entiende lo que le estamos pidiendo? No, profe, yo no entendí. ¿Puede explicar de nuevo? Me colgué y no entendí bien. Compartí la Fíjense, pantalla. recuerden, Compartí la pantalla de nuevo. Dale. Así se entiende mejor. Lo que vamos a hacer es un collage de imágenes e íconos que tengan que ver un poco con lo que es la comunicación digital interactiva, ¿no? Pensar hoy qué cosas que ustedes manejan, qué cosas con las que ustedes utilizan, pueden llegar a identificar con estos términos que Carlos Escolari en su artículo los ponía en un gráfico dividido en 4 cuadrantes. Entonces la idea es que ustedes puedan pensar, seleccionar algunas cosas que para ustedes puedan ser significativas de cada uno de estas cuestiones y la pongan ahí como sugerencia. Acá, sí. No, sí, decía que por ahí, en este eje de coordenadas, ¿no? Por ahí va a haber cosas que están mucho más cerca de uno que de otros. De eso va a depender su análisis. Por ejemplo, no sé, si yo digo, a ver, voy a poner Spotify. ¿Dónde lo pongo? ¿Qué es? ¿Un monomedio? ¿Es multimedial? ¿Va de uno a muchos, de muchos a muchos? ¿Dependiendo de qué? De la empresa, dependiendo de mí. Solamente puedo escuchar, puedo ver un video, pero eso lo utilizaba mucho más cerca de el mensaje o el lenguaje auditivo, va mucho más a esos sentidos que al sentido de la multimedialidad. No sé, una red social, Instagram, es mucho más visual que textual. Y así voy jugando con eso y lo voy ubicando más cerca, más lejos, y después obviamente lo podrán fundamentar. ¿Por qué lo colocaron ahí? ¿Eso lo subiste vos, Nicolás? No. Ah. Bueno. Vamos al ejemplo ese que decías, Sergio. ¿Dónde lo ubicarían? Aporten en el chat o de alguna manera para ver dónde ubicarían. Acá en el medio. A ver, díganme ustedes dentro del cuadrante, ¿en dónde iría? Maxi no alcanzo a leer, si de última vez Luca pone de muchos a muchos. De muchos a muchos, ¿y de qué lado? ¿Del lado de monomedialidad o multimedialidad? Y multimedialidad. Para este lado. Bien. Bueno, ese sería el ejercicio. Luca y Micaela opinaron lo mismo. Perfecto. Rocío Van a también. ver, la idea es que ahí Escolari propone un par, pero la idea es que en el ejercicio busquen, este texto ya tiene 12 años, creo. 11, 12 años. Cuando vino Escolari acá tenía 10 años, así que, ¿no? 2 años hace 12 años. Entonces van a ver que hay nuevos medios. Todo bueno con la cuenta, Nico. Es buenísimo con la matemática. Bueno, no sean así. Van a ver que hay nuevos medios que no están ahí ubicados en ese cuadrante. Traten de aportar eso y reactualizar ese cuadrante que había elaborado Escolari. Vamos a ayudarlo a Escolari. Después se lo mandamos. Le actualizamos el capítulo. Claro.
Por ejemplo, no sé, TikTok. Claro. Exacto. Bien. Pero, Es buen pero ejemplo. bueno, la No, idea Tinder es... no, chicos, Tinder no. Cada uno se identifica con... Bueno, vamos a Por la duda pasar no al trabajo. menciono ninguno. No, vamos a dejar sin ejemplo. Vamos entonces a hacer como la semana pasada. Yo voy a armar los grupos. Voy a sacar acá esto. Traten de también poder después justificarlo cuando vuelvan, es por qué lo colocan en ese cuadrante, que hace que ese medio esté ahí en ese espacio. Voy a armar 6 grupos que se van a armar en forma automática. Así que bueno, ya les van a llegar las invitaciones para cada uno de los grupos. Y más o menos, ¿qué hora es? Y cuarto, en 15 minutos, 15, 20 minutos, volvemos para charlar esto. Bueno. Hay alguien que Micael está preguntando que no le queda claro qué es monomedialidad. Y un monomedio es un único medio. Suponete, qué sé yo, no sé, la radio, la estica, ¿sí? La radio analógica, es monomedialidad. ¿Sí? La radio, no sé, todos entienden que es la radio analógica, la radio esa que Yo dije la no... estica como si todos supieran lo que es una estica. Claro, por eso una radio vieja con antena que lo único que puede agarrar es la radio, ¿viste? Cuando no sirve para otra cosa, no es una radio despertador, no tiene una pantalla para poder, no sé, ver algo. No tienen pantalla, ni conexión Wi-Fi. Aunque le parezca mentira, existen cosas así, que no tienen pantalla, Wi-Fi. Bueno, sí. Vamos a grupos. En 15 o 20 minutos lo llamamos de nuevo. Sergio, como un monomedio, digo, ya te... ¿Como monomedio digital decías vos? No, digo, por ejemplo, cuando hace el ejemplo del libro, Claro. del libro digital, pero sería pensado, por ejemplo, en ¿cómo se llama estas tabletas que son solamente para leer? Los readers. Los readers. O sea, para eso sería casi se tiraría para el lado de un monomedio. De un monomedio. Igual ahí sería un monomedio porque hay textos que son multimediales también. Hay libros que son multimediales. Sí, pero que se puedan leer en ese... Ya está, chicos, ya está, porque ya está yendo todo.